Aquí el láser también, como en medicina, el láser y el magneto que viene a continuación son uno de los agentes físicos que han surgido pues en los últimos tiempos, ¿no? Y que nos ofrecen también algunas bondades que son muy importantes destacar en ellos, ¿no? El láser significa esas palabras en inglés, que ustedes las pronuncian mejor que yo, y que en castellano significa amplificación luminosa por emisión estimulada de la radiación. Eso es el láser, ¿no? Una amplificación luminosa por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Entonces, es una emisión fotónica de gran capacidad energética, ¿no? Que va a producir un efecto. Aquí vean ustedes en estas imágenes, tenemos al láser puntual, que es lo que inicialmente usábamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente nos permitía ser utilizada en zonas muy pequeñas, ¿no? Zonas muy puntuales, en articulaciones muy localizadas, dedos, ¿no? Manos, muñecas, rodillas, ¿no? Pero si usted quería tratar, por ejemplo, una columna, no podía, porque es un tratamiento puntual, un láser puntual, ¿no? Entonces imagínense si ustedes querían tratar una lumbalgia, ¿cuántos puntos tendrían que haber puesto sobre esa columna? Entonces no era no era prudente, ¿no? Se perdía. Entonces, viendo los efectos que produce el láser, se diseñó el otro equipo que ven ustedes ahí, que le llamamos láser cañón, ¿no? Ese láser sí es capaz de bajar toda la zona que ustedes quieren tratar. Entonces, si quieren ver una columna, ¿no? Tratar una columna, dorso lumbar o lumbosacra, ¿no? O cadera, por ejemplo, que es más amplio, pueden utilizar un láser cañón, ¿no? No todos los hospitales tienen este tipo de equipos, no todos los centros tienen, pero ustedes lo van a ver en el hospital, seguramente sí que ya no lo han visto. Igualmente aquí hay que diferenciar el láser quirúrgico del láser terapéutico, ¿no? El láser tiene un efecto de regeneración también, por eso les mencionaba yo hace un momento que si utilizamos el láser sobre una herida, también podemos facilitar el proceso de regeneración tisular. También tiene un efecto analgésico, como vamos a ver más adelante, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? La dosificación se va a dar en joules por centímetros cuadrados, ¿no? Y mientras que tengamos un proceso agudo, vamos a requerir menos dosis y menor número de sesiones. Si es un proceso crónico, utilizaremos más dosis y más número de sesiones, ¿no? Aquí tenemos la aplicación de un láser puntual sobre rodilla, ¿no? Como ven ustedes, se debe utilizar los lentes protectores porque esa luz del láser es perjudicial para los ojos, ¿no? Tanto del aplicador como del paciente también. Estos son los efectos terapéuticos que tiene el láser básicamente, ¿no? Tiene un efecto bioquímico, bioeléctrico, analgésico, antifagístico, antiedema, biotrofoestimulante, ¿no? Es por eso de que se ha convertido en una muy buena opción. Yo pienso de que siempre en rehabilitación debemos tender digamos también a la monoterapia, ¿no? Pero las combinaciones, por ejemplo, de láser con magneto, de láser con ultrasonido, ¿no? O en algunas patologías que ustedes ya saben, por ejemplo, un Kervain, ¿no? Una tendinitis de Kervain, ¿no? Una tendinitis flexora, ¿no? Que ustedes ya saben que estos efectos, de repente aplicando solamente el láser, pueden tener muy buen efecto, ¿no? Por eso siempre es bueno pensar en la monoterapia, ¿no? O la racionalización de los agentes físicos, ¿no? Y siempre ir de lo menos complejo a lo más complejo, ¿no? O lo más sofisticado en cuanto a tecnología, ¿no? De repente, si yo tengo una tendinitis flexora que no es muy severa, de repente solo con un ultrasonido yo la saco, ¿no? Y me evito ponerle láser. El tratamiento con láser es mucho más costoso, ¿no? Que un tratamiento con ultrasonido, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos aprendiendo nosotros con la práctica, ¿no? Para ustedes las preguntas van a ser más generales, así que no se asusten. Ya, las indicaciones también, procesos inflamatorios, sean agudos o crónicos, problemas neurálgicos, manejo de úlceras varicosas, también tiene muy buen efecto, ¿no? Cuando tenemos unas varices que están muy dilatadas, ¿no? Muy inflamadas, lesiones donde hay compromiso óseo y muscular y articular a la vez, ¿no? Problemas degenerativos.
y hay contraindicaciones absolutas, ¿no? Y también relativas, como las pueden ver ustedes ahí, ¿no? Generalmente el láser no va a producir calor en planos profundos, no calienta mucho, no se percibe el calor, ¿no? Entonces el paciente no va a referir ningún tipo de... O sea, si usted le pregunta a un paciente con láser, que le aplica láser, si tiene algo, alguna sensación, algo, el paciente a veces le dice, no siento nada. Es muy raro que le diga, sí, me quema, ¿no? Igual que con el magneto, es muy raro. Generalmente el paciente no siente nada, ¿no? Igual que con el ultrasonido, ¿no? Donde sí va a sentir, por ejemplo, es con las corrientes, con la onda corta, ¿no? Con la onda corta o las microondas, ahí sí va a sentir el paciente, ¿no? Magnetoterapia, vean ustedes, es un campo magnético, ¿no? Es un campo magnético que también va a producir efectos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muy parecidos también a los del láser. Les voy a ser muy sincera, cuando apareció el magneto yo no confiaba mucho en el magneto, ¿no? Pasó buen tiempo hasta que yo le agarrara cariño, confianza, ¿no? Vean ustedes el aparato, ese es el aparato, más adelante tenemos otras imágenes. Miren ustedes, tiene una camilla y un solenoide le llamamos, ¿no? El paciente puede entrar echadito, como lo ven ahí, o solamente en el segmento que ustedes quieren aplicar. No va a percibir generalmente nada, ¿no? Tiene unos efectos que también son muy generales. Inicialmente se lanzó el magneto diciendo que servía para todo, ¿no? Vean ustedes ahora aquí, ¿no? Y los efectos fisiológicos que tiene, ¿no? Vasodilatación local, efecto analgésico, antiinflamatorio, espasmolítico, biorrelajante, acelera la cicatrización, estimula la osificación, efecto antiedema, trófico tisular, o sea, sirve para todo, ¿no? Entonces un poco como que yo no le tenía mucha confianza, pero en la práctica sí he podido yo sacar mis propias conclusiones, y es muy buena opción, por ejemplo, cuando ustedes quieren tratar problemas traumatológicos donde hay mucho edema, ¿no? Y tienen, por ejemplo, ustedes un implante metálico. Recuerden ustedes que los otros aparatitos que producen calor no podemos utilizarlos, en cambio como este no produce ninguna forma de calor, entonces es una muy buena opción, ¿no? Por lo tanto, también hemos tenido experiencia de utilizarlo en aquellos casos traumatológicos donde hay retraso del proceso de consolidación, y también inclusive hay estudios, ¿no? En relación a esto, y efectivamente ayuda al proceso de consolidación, ¿no? Viciosa de algunos segmentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las varices, ¿no? También es una muy buena opción, asociada a una corriente que mencionamos hace un momento, ¿no? Un agente físico electroterapéutico, ¿no? O sea, corriente eléctrica, ¿no? Entonces también tiene muy buen efecto, ¿no? Algunas contraindicaciones también muy parecidas a las del láser, las pueden ustedes revisar luego. Y llegamos a los ejercicios terapéuticos que habíamos mencionado, que pueden ser activos y pasivos, ¿verdad? Los activos pueden ser activos asistidos, si yo voy a requerir de alguien que me ayude a completar el movimiento. Y activo resistido significa que yo ya logré hacer el movimiento, por lo tanto ahora le voy a poner una resistencia para potenciar o mejorar la fuerza del segmento, ¿no? Entonces ahí será un activo resistido. Y el ejercicio pasivo básicamente es el ejercicio que yo voy a realizarle al segmento o a la zona que no tiene un movimiento voluntario, ¿no? Entonces, de todas maneras, el paciente debe ser atendido en los dos tipos de movimiento. No porque, por ejemplo, un paciente medular ya no movilice las piernas, ya como no mueve las piernas ya no le hacemos terapia en las piernas. No, porque el ejercicio pasivo que le vamos a hacer en las piernas, que él no mueve voluntariamente, nos va a permitir mantener el rango articular, ¿no? De alguna manera también mantener el tono que pueda tener de predisposición esa lesión, ¿no? O mejorar el tono también de ese tipo de lesión específica, ¿verdad? Entonces es importante considerar el movimiento, sea pasivo o activo. Y el activo, no se olviden, activo asistido o activo resistido, ¿verdad? No existe el pasivo asistido ni el pasivo resistido. Esto lo van leyendo ustedes, pero la conclusión es lo que ya les he mencionado, ¿no? Y llegamos a la tracción, ¿no? Nosotros cuando hablamos de tracción
En rehabilitación, a diferencia de la tracción traumatológica, nosotros utilizamos tracción solo en columna, ¿no? Entonces podemos hacer una tracción cervical o una tracción pélvica. La tracción cervical, vean ustedes, la fuerza está hacia arriba, le ponemos un soporte mentoniano y traccionamos con la fuerza hacia arriba, ¿no? Entonces ahí lo que buscamos es distraer o separar los espacios intervertebrales, ¿no? Para poder liberar de repente algunas raíces que puedan estar comprimidas o presionadas, ¿no? Entonces también hay que saber en qué momento le indicamos, porque si el paciente viene con una cervicobraquialgia, con un cuadro muy agudo, si ponemos tracción, de repente va a ser contraproducente y le vamos a causar más dolor, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo viene el paciente para indicarle en qué momento oportunamente lo vamos a indicar. Y la tracción pélvica, vean ustedes, se echa al paciente, se le pone una banda pélvica, una sujeción en la parte superior y se tracciona la columna lumbar con la fuerza hacia los pies, ¿no? Igualmente el fenómeno es separar o distraer los espacios intervertebrales liberando las raíces. Generalmente se indica el 10% del peso corporal, ¿no? Es la fuerza, y se va incrementando de acuerdo a la tolerancia del paciente, ¿no? Es lo que dice la teoría. En la práctica generalmente nosotros empezamos con un poco menos del 10%. Si tenemos, eso también es relativo, ¿no? Hay que ver cómo viene el paciente. Si es un paciente de repente una dama que viene muy nerviosa, que viene muy adolorida, que es muy delgadita, muy finita, y le ponemos el 10%, de repente la vamos a asustar, ¿no? Y la vamos a contracturar más. Entonces podemos empezar con un 3% y vamos incrementando en forma progresiva, ¿no? Igual, cuando tenemos un paciente muy gordito, ¿no? De repente es más sencillo, ¿no? Y de repente nos quedamos chicos con un 10%. Podemos incrementar un poco más de acuerdo a la tolerancia, ¿no? Generalmente el problema principal se da cuando usamos tracción cervical, ¿no? Generalmente en la parte lumbar el paciente tiene mejor tolerancia, ¿no? Mejor tolerancia. La tracción puede ser continua o puede ser intermitente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si es continua, ponemos la tensión y comenzamos a jalar en forma permanente hasta llegar al peso que nosotros hemos programado en la máquina, ¿no? Entonces puede ser una sensación un poco incómoda. Entonces lo que yo prefiero siempre es utilizar e indico la tracción pulsátil o intermitente, que significa que jala, suelta, jala y suelta, y va incrementando así en forma progresiva, de tal forma que el paciente no siente tan bruscamente esa sensación de separación o que lo están traccionando, ¿no? Entonces es más tolerable por parte del paciente y el efecto también me parece que es mejor, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los agentes físicos que nosotros vamos a ver en el servicio, ¿no? Y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ya vamos a ir afinando algunas cositas más durante la práctica. Yo espero estar con ustedes a partir de la próxima semana y podemos ir dándole forma de repente a algunas cosas que puedan habernos saltado el día de hoy, ¿no? Pero básicamente es esto lo que ustedes deben de conocer de agentes físicos, ¿no? Como les mencionaba, la parte neurosensorial también es muy importante, ¿no? Han escuchado ustedes de la estimulación temprana, ¿no? La estimulación temprana se basa en el uso de los estímulos neurosensoriales, ¿no? Para desarrollar pues el incremento de las sinapsis de las neuronas, ¿no? Y el desarrollo neuronal de los niños, ¿no? En el caso de pacientes neurológicos, por ejemplo, donde tenemos secuelas de TEC, traumatismos encefalocranianos severos, ¿no? Donde tenemos pacientes que han estado mucho tiempo en coma, qué sé yo, también puede ser una buena opción, ¿no? Puede ser una buena opción el uso de estas alternativas. En la actualidad también se han incrementado algunas opciones dentro de lo que es esta especialidad, ¿no? Por ejemplo, la medicina alternativa, ¿no? Como por ejemplo la quiropraxia o las manipulaciones vertebrales, ¿no? Eso lo vamos a ir hablando en la práctica, pero básicamente ¿en qué consiste? ¿No? Son técnicas de movimiento que se ejercen sobre la columna que van a buscar la acomodación de los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces también recordando, ¿no? De que hay patologías que son estructurales a nivel de la columna, la quiropraxia o la manipulación vertebral puede ser una alternativa momentánea, ¿no?
que no va a ser de un beneficio muy prolongado, ya que existe una estructuración ya del eje de la columna, ¿no? Tenemos también la acupuntura, por ejemplo, ¿no? La acupuntura, que también es una técnica que se ha incluido dentro de nuestra especialidad. El shiatsu. El shiatsu, no sé si han escuchado ustedes, es un masaje que se basa en digitopresión, básicamente, ¿no? Hay puntos específicos que ya están estudiados y que se debe de ejercer específicamente sobre estos puntos para poder tener los efectos que ya están descritos, ¿no? O sea, son alternativas, es medicina alternativa que se ha acogido dentro de la especialidad y que nosotros le damos una buena opción también. Y obviamente hay patologías que sí va a tener un buen efecto y otras en las que definitivamente no. Puede ser un complemento, puede ser una opción. Igualmente, toda la parte invasiva, en la cual también se ha convertido esta especialidad, ¿no? Antes rehabilitación era solamente estos aparatos también, ¿no? Ahora en la actualidad nosotros hacemos infiltraciones, bloqueos, le llamamos aguja seca, ¿no? A la estimulación de terminaciones nerviosas, ¿no? Infiltraciones y todos estos procedimientos que han vuelto a que la especialidad sea más invasiva, ¿no? Bueno, yo espero que haya estado clara la presentación. Disculpen ustedes, ha sido un poco improvisado porque el día de hoy yo pensé que iba a venir la doctora Ibarzen, he tenido que preparar esto temprano, pero he tratado de ser muy precisa, muy objetiva. Igualmente van a ser las preguntas del examen, ¿no? Las preguntas del examen, no se compliquen la vida, piensen en sencillo y seguramente van a encontrar la respuesta adecuada, ¿ya? Estamos viéndonos en la práctica. Muchísimas gracias. Buenas tardes.